6:02 de la mañana, estamos en Enfoque de los Sábados, ya lo hemos mencionado, a 50 días de las elecciones, panorama electoral municipal y regional, y sobre todo, en realidad, todo esto en el contexto político. Es decir, estamos en una situación tal en la que poder hablar de elecciones en un plazo relativamente corto, con todas las confusiones y todos los problemas que estamos teniendo, efectivamente nos lleva a preguntarnos cómo está tomando la población, cuáles son los efectos en realidad que esperamos obtener de este nuevo contexto político como el que vamos a ver. Y hemos invitado a varios especialistas, pero además a un analista como Fernán Altuve Febres, que nos va a permitir un poco situar el contexto, sobre todo, en que se presenta esta elección municipal y regional. Doctora Jessica Clavijo Quichipoco, directora de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, que nos va a contar en qué situación estamos. El doctor Jorge Jauregui Mendieta, especialista en Derecho Electoral. José Tello Alfaro, especialista en Derecho Municipal. Y también, para hablar un poco desde la perspectiva de las estadísticas y de las encuestas, vamos a hablar con Manuel Saavedra, gerente general de CPI, es decir, cuál es el interés o el temor o los peligros de los ciudadanos o vecinos ante esta campaña electoral y municipal y regional, que se da en un contexto tan hipercrítico, como bien sabemos, y que no vamos a mencionar todos los factores que hacen que tengamos no solo preocupación, sino desconfianza, y diciendo, bueno, ¿es oportuno, es conveniente, es adecuado que tengamos en este momento un proceso electoral de tanta importancia? En fin, vamos a comenzar con la doctora Jessica Clavijo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y bueno, un saludo a todos a quienes comparten la mesa el día de hoy conmigo y a todos los televidentes y oyentes de RPP. Como usted bien ha dicho, creo que es importante recalcar que en estas elecciones vamos a elegir a más de 12.000 autoridades. Y si bien es cierto, han habido muchos aspectos de coyuntura desde inicios de año, que efectivamente se convocó un proceso electoral, pero al mismo tiempo hubieron situaciones de coyuntura política que generaron distracción en lo que era el proceso electoral y nos llevaron a la población a ver una vacancia presidencial. Unos meses después, también la realidad es que el Mundial ha generado también en la población un enfoque más bien al ámbito deportivo, al ánimo de la población en ver algún triunfo de nuestro país. Pero en general el panorama político es decepcionante y complicado. Así es. Lo del fútbol no tiene, sino nos ha levantado un poquito el ánimo, más bien. Así es. Si tuviéramos que elegir, elegiríamos a todos los candidatos de futbolistas, digamos. Así es, pero justamente por ese contexto, es que no hubo o no ha habido, me parece, una gran atención en lo que ha sido el desarrollo del proceso electoral hasta este momento, en que, como usted bien ha dicho, ya nos encontramos a menos de 2 meses de la jornada electoral. Y es importante recalcar de que vamos a elegir a más de 12.000 autoridades, y que no es poca cosa, porque son quienes van a guiar los destinos de nuestra comunidad los próximos 4 años. Entonces es necesario que pongamos atención en quiénes son quienes están conformando la oferta electoral, y para eso ya el Jurado Nacional de Elecciones está brindando las plataformas necesarias para poder dar a la ciudadanía, no solo en el ámbito de la capacitación cara a cara con la población, con el personal que tiene a campo, sino a través de diferentes plataformas para que puedan analizar no solo planes de gobierno, sino también cuáles son las características de los candidatos, cuál es su perfil, a quién voy a elegir, a quién le voy a dar la confianza. ¿Qué información pueden dar al respecto? ¿Hasta dónde puede llegar esa información respecto a los candidatos, a los movimientos y su variedad en el conjunto nacional? Como somos conscientes de que básicamente lo que la ciudadanía quiere es poder comparar, poder analizar, tenemos que darle la información lo más amigable posible. Y es en ese sentido que la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones le permite, incluso incorporando su DNI, saber exactamente quiénes son quienes conforman la oferta electoral de mi circunscripción, no a nivel nacional, sino justamente enfocarme en cuáles son los candidatos de mi circunscripción y poder comparar experiencia laboral, experiencia en ámbito académico, si tiene o no sentencias civiles, penales, cuáles son sus propuestas sobre determinados puntos, sobre determinados aspectos, y en eso venimos trabajando. ¿Y también hay calificación sobre los movimientos en sí, independientemente de las personas?
¿Cuánta información se tiene con respecto a los movimientos, a las candidaturas globales? Mire, muchas gracias por la pregunta, porque eso me permite mencionarle lo siguiente. A pesar de que hay muchas normas que están orientadas a generar un buen comportamiento en el marco del proceso electoral, lamentablemente el salir a las calles y encontrar las principales avenidas plagadas de propaganda electoral, que más bien podrían generar incluso hasta accidentes vehiculares, porque se encuentran colocadas frente a un semáforo, en los óvalos, atiborrando de propaganda electoral y justamente distrayendo a los conductores. Las organizaciones políticas siguen incumpliendo las normas en materia electoral. Bueno, ¿y no hay cómo aplicarles un castigo previo justamente por eso? Las sanciones son básicamente pecuniarias, es decir, imponer multas que ya sabemos, bueno, en los 10 años que tengo trabajando en el organismo electoral nunca se ha cobrado una multa, pero no nos podemos quedar con esos cursados, y es por eso que el mes pasado salimos en un operativo con Defensoría del Pueblo, Luz del Sur, Enel, algunas municipalidades, y retiramos 4.000 elementos publicitarios. De fines de este mes saldremos también a hacer el retiro. Si bien es cierto, las multas se van a aplicar porque es lo que establece la norma, el objetivo no es colmar de multas a las organizaciones políticas, sino más bien tener una ciudad limpia. Y tener organizaciones políticas limpias. Organizaciones políticas limpias. No es solo la ciudad la que tenemos que limpiar. Así es, y bueno, eso me da pie también a hacer el comentario que en cuanto a los gastos de campaña, es evidente que salir a las calles y encontrar tanta propaganda electoral nos haría reflexionar en cómo se financian esas campañas electorales, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones, si bien es cierto no está a cargo de la supervisión de fondos partidarios, en su momento también generará los reportes de cuánta propaganda electoral hay para brindarle la información a la OMPE, y que bueno, ya en este plazo reducido que ahora tiene conforme al marco legal, pueda después de la campaña poder analizar cuáles son esos gastos que se han realizado, ¿no? Pero solamente al final, ¿no hay qué institución es la que verifica o analiza cuánto se viene gastando y en qué forma y gracias a qué? Don Raúl, durante el proceso. Claro, antes de las últimas modificaciones normativas, la OMPE recibía, en el marco de la campaña electoral, durante la campaña electoral, reportes de las organizaciones políticas sobre los gastos de campaña. Cuando se modifica la norma, se establece que todo ese reporte se va a dar recién al final de la campaña electoral, al final del proceso, cuando ya ha culminado el proceso. Los hechos cumplidos. Así es, cuando ya ha culminado la campaña electoral, recién en ese momento. Y el periodo que tenía la OMPE de 6 u 8 meses, si no me falla la memoria, para hacer la revisión, ahora se ha reducido a 4. Entonces, si bien es cierto, no ha habido cambios en lo que corresponde a financiamiento partidario, como la bancarización, como establecer una tabla de cuáles son las principales infracciones, eso ha mejorado. Pero si bien es cierto, eso ha mejorado, lo fundamental, que es quién va a supervisar y quién va a poner las sanciones, ha tenido una disminución importante en su función. Entonces creo que ahora el Jurado Nacional de Elecciones, si bien es cierto, no es el encargado de hacer la supervisión de fondos, como le mencionaba, sino la OMPE, también dará las alertas en cuanto a propaganda electoral, para que ya en el camino hacia el 7 de octubre también la ciudadanía pueda analizar no solo conductas, como usted bien dice, de los candidatos, sino en sí de las organizaciones políticas en cuanto al financiamiento. Claro que es un asunto delicado. Doctor Jorge Jauregui Mendieta, un elemento que quisiera que nos explicara un poco usted con respecto a las condiciones y características del proceso electoral, si en efecto estamos encaminados más que a una formulación estratégica y adecuada de grupos políticos, frente a una multiplicación un poco errática y heterogénea que no sabemos hasta dónde nos conduce. Es decir, acabamos de estar entrevistando a una señora que nos explica simplemente la existencia de no sé cuántos movimientos para Guarochirí, o sea, ya realmente, y que por supuesto la ideología que nos plantea el otro candidato es: vamos a hacer una historia de una vicuñita que asalta y asalta. Realmente es una cosa patética la pobreza de ideologías y de iniciativas políticas. Es decir, ¿qué cosa debiéramos pensar que debiera exigirse en derecho electoral para por lo menos tener la idea de que estamos en un proceso relativamente adecuado? En principio, buenos días, Raúl.
Existe ciertamente un diseño institucional que nos lleva a un comportamiento de las características que usted describe, ¿no? En el año 92, cuando se empieza a debatir el actual texto constitucional, se incorpora una figura que reemplaza a los partidos políticos, como lo señala el profesor Fernando Tuesta, que es la figura de la organización política. Y esta organización política contiene a su vez la figura del partido como la del movimiento, ¿no? Y además las alianzas electorales. Esta incorporación, que está en el ámbito constitucional, permite el ingreso de una organización muy pequeña, poco auditable, como justo mencionaba la doctora Clavijo hace un momento, que es el movimiento. Entonces genera una suerte política que algunos consideran la política de la antipolítica, es decir, con movimientos muy pequeños, fragmentados, con visiones muy chicas, ¿no?, que pueden legítimamente representar la visión de algún sector de la sociedad peruana, de las regiones, pero que no contribuye a tener un sistema de partidos, un sistema político estable, digamos, que pueda rendir cuentas, ¿no? Bueno, sobre todo más que partidos, yo insisto en el hecho de que uno se imagina pues que un partido es un conjunto de ideas, una programación, un planteamiento de objetivos, etcétera. Es decir, que existe toda una doctrina alrededor político. No es solamente yo existo como partido, porque vuelvo a insistir, hay partidos que dicen yo tengo una vicuñita y entonces con la vicuñita yo ya puedo ser candidato desde presidencial hasta alcalde. Claro, exacto. Entonces, a lo que quiero llegar es que los incentivos que están desde el marco constitucional no generan condiciones adecuadas para que en el país se generen en el largo plazo partidos que tienden a institucionalizarse. Los incentivos son más bien inversos, para que exista fragmentación de organizaciones políticas. Si a eso nosotros le sumamos la forma, los efectos que produce el sistema electoral, que permite que hayan congresistas que lleguen con 23.000 votos, ¿no? Entonces hay congresistas de la República ahora que tienen 23.000 votos preferenciales, ¿no? Y ojo, si consideramos que para ser alcalde de Santiago de Surco se requieren alrededor de 80.000 votos, entonces vemos cómo el capital político con el que se puede llegar al Parlamento, que es el espacio más importante de la política de cualquier democracia, es muy pobre. Por lo tanto, los incentivos que tiene la representación a nivel nacional como subnacional para representar el interés ciudadano son muy escasos y yo diría casi no existen. Eso genera esta patología en la que la representación funciona. Hay sendos estudios en la academia que demuestran cómo a veces hay más incentivos en la representación elegida, que son ciudadanos finalmente que llegan ahí por votos, para representar el interés de los ciudadanos que los eligieron. Pero en el caso nuestro los incentivos son totalmente perversos hacia el extremo inverso, ¿no? No representar. Esto genera el problema central del sistema político peruano, es decir, esta suerte de escasa representatividad que tiene. Y es un tema crucial, don Raúl, porque una democracia liberal es, en esencia, una democracia representativa. Entonces, el aspecto fundamental al que deberíamos tender con una reforma política es cómo incrementamos, indistintamente si es bicameral o unicameral el Parlamento, si se reeligen o no se reeligen los congresistas, que yo creo que es bueno para generar responsabilidad política, pero indistintamente de ello es cómo generamos incentivos en el sistema de elección para que las personas, los ciudadanos que elegimos, representen realmente o tengan mayores incentivos para representar. Yo tengo la sensación que de repente, por ejemplo, los sistemas uninominales, que son típicos de los países anglosajones, generan estos incentivos, ¿no? Eso es un tema que debería ser en materia de análisis, ¿no? En todo caso, ese nivel de análisis aún en el país no se ha desarrollado. Nos hemos preocupado en varios aspectos que también son importantes: sistematizar las normas electorales, de repente mejorar las funciones, porque en el Perú tenemos un sistema electoral, un sistema de administración electoral que es tribunal y también organismo de administración electoral. El jurado administra justicia, pero también inscribe listas, cosa que es competencia de la administración electoral, debería ser OMPE de repente, ¿no? Esos aspectos de diseño que son importantes no lo son tanto si los comparamos con este aspecto que es medular. ¿Cómo hacer que nuestra democracia sea realmente representativa? Tengo la sensación, desde una perspectiva politológica, que el diseño del sistema electoral sí es importante para efectos de incrementar responsabilidad política, para efectos de incrementar los incentivos para que la representación represente.
este proceso, y que paulatinamente nos permita construir partidos institucionales, que hoy lógicamente carecemos de partidos institucionales. Tenemos partidos porque el registro de relaciones políticas le da esa categoría jurídica. No partidos en la lógica, lo que en la academia se entiende por partidos. En el hemisferio norte podemos ver que hay partidos que tienen más de 200 años en competencia, ¿no? Y eso es la lógica de un partido institucionalizado. Aquí no. Entonces, en tanto tengamos una lógica era de cuál es más nuevo, el novísimo. Aquí la lógica es la de generar el outsider, más bien, ¿no? Es el de extremo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a fijar ahora la mirada, ya no solamente en el plano general de todo este proceso, sino también concretamente en el tema municipal y qué cosa nos ayuda o nos ayudaría una eficiencia, juridicidad con respecto a los municipios, que son en verdad la base y el comienzo normalmente de un proceso de democratización del país, es decir, de aprendizaje político por parte de la población, ¿no es cierto? Y sobre todo a través de aspectos que son mucho más cotidianos, directos e inmediatos. ¿Qué cosa ocurre con nuestra legislación y en qué situación debemos estar con respecto al cumplimiento o no de ciertas exigencias de derecho municipal? Señor José Tello Alcalá. Ante todo, don Raúl, muchas gracias y también acá saludo a todo el distinguido panel. En materia municipal nosotros vamos a ver ahora cómo reacciona el electorado. Separemos un poco las cosas, ¿no? Por ejemplo, han habido algunos cambios en el diseño del sistema electoral a nivel de gobierno local y regional. Tenemos nosotros este elemento de la no reelección inmediata que recién en este proceso electoral, recordemos que la norma fue sacada del año 2015, recién en este proceso electoral vamos a medir sus efectos. Y además también vamos a medir los efectos que está generando esta situación política tan complicada que estamos atravesando. Esperamos que la población reaccione, acceda, por ejemplo, al voto informado, que es una plataforma que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, y pueda, digamos, informarse más por quién votar, o por lo menos estar atento que si una persona viene y les ofrece dádivas como candidato, ya está infringiendo la ley. No puede elegirlo como autoridad porque va a hacer cosas peores. Entonces, hay que ver por ese lado cómo hay una reacción. ¿Por qué? Porque es muy importante de que a nivel de la sociedad civil, que está reaccionando con toda esta crisis que estamos viviendo en el país, y también de la propia ciudadanía, haya una mejor elección de autoridades. Eso es muy importante porque ahora, por ejemplo, nosotros con esto de la no reelección inmediata estamos viendo una figura que en politología se conoce como la incumbencia, que es, digamos, cuando la autoridad está en posibilidades, abusando del cargo, de tener una situación de ventaja respecto a los competidores. Si bien hay alcaldes que no están compitiendo, están lanzando a familiares, están yendo con el tema también de eludir la norma como candidatos al consejo, van de primer regidor, por ejemplo, ¿no? Hay casos de ese tipo, que también están trasluciendo una falencia en la normatividad, en este caso constitucional, en materia de no reelección, ¿no? Y en realidad nosotros, a razón, por ejemplo, de lo que recientemente se ha visto en el pacto ético, que es digamos, un deseo, una voluntad, una iniciativa en este caso electoral, ¿no?, de llevar a que la gente exponga su plan de gobierno y sea transparente, tenemos que ver en el plan de gobierno cosas que pueden ser aterrizadas. La verdad, muchas veces las propuestas que ellos hacen son inalcanzables. Me refiero a los candidatos. No tienen nada que ver incluso eso con lo que debería de ser una propuesta para un gobierno local. Pierden el foco, parece que estuviesen postulando en la presidencia de la República. Y en realidad están ofreciendo cosas que no pueden darlas. Y eso es algo complicado. Nosotros creo que debemos tener básicamente una mayor toma de conciencia, ¿no? Creo que en este proceso electoral podría darse quizás una luz de esperanza al final del túnel, en el sentido de poder quizás a lo largo de los 4 años venideros después de las elecciones ver que ha habido un poco más de cuidado para la elección de candidaturas. Pero también quiero ir hacia otro tema, ¿no?, que es un aspecto importante: la selección de los candidatos. A diferencia, por ejemplo, del año 2014, 2016, 2016 ya existía, pero para este tipo de procesos de elecciones regionales y municipales había un mayor filtro.
de candidaturas por parte de la organización política, porque han tenido sistemas como el de la ventanilla única, que obviamente pues han permitido que puedan tener información y saber a quiénes nos están colocando nosotros como propuestas para cargos ediles o cargos regionales. Entonces, por ese lado, vamos a ver también si es que se está pasando el examen, no, porque nosotros lo que creo que añoramos es un mejor gobierno local. El gobierno local es el gobierno cercano al ciudadano. Cuando un ciudadano va a buscar a su alcalde, es el primer funcionario de alto nivel que recurre. Es lo más cercano que tiene al Estado. En consecuencia, tiene que tener un nivel de funcionamiento en diferentes aspectos, desde el control del territorio hasta el aspecto de la seguridad, el desarrollo económico y mil y una funciones que están, por ejemplo, reguladas. Bueno, y para eso se necesita además pues una condición moral y de responsabilidad moral altísima. Es decir, ¿qué confianza se puede tener en alcaldes que no se sabe por qué razones quieren ser alcaldes? Lo que sí se puede adivinar cuáles son las intenciones. ¿Sabe lo van que contra pasa? Las normas y contra el buen gobierno. Sí, disculpe, don Raúl, ¿sabe lo que pasa? Pasa algo muy concreto. El peruano es ciudadano, pero no es muy pecho frío. Y es porque no ha sido, digamos, formado para involucrarse en política. Si uno, por ejemplo, analiza la currícula en el colegio, no salen del colegio conociendo lo que son los derechos de control y participación ciudadana. Desconocen lo que es una revocatoria, una rendición de cuentas. Es más, escuchan por ahí a alguno que otro vecino que hable de juntas vecinales. No se integra. Si nosotros vemos el marco normativo, y le digo por cierta expertise en el tema municipal, el marco normativo permite que haya un control y participación ciudadana. Desde la ley 26.300 hasta la propia ley orgánica de municipalidades. Y eso es algo que, al no ser, digamos, instalado a través de la educación en el muchacho que sale del colegio, evidentemente pues tenemos una ciudadanía muy distante, ¿no? Donde simplemente ven a los políticos como algo raro y algo malo incluso. Hay una percepción muy mala de la clase política, que llegan para enriquecerse. Y lo único que hacen es cuestionar a las autoridades, pero no hacer nada por controlarlas. La tendencia a nivel mundial es hacia ir hacia lo que se denomina como la gobernanza, que es un cogobierno y una corresponsabilidad entre la sociedad civil propiamente y lo que es en sí el Estado y las decisiones gubernamentales. Entonces, si nosotros tenemos un marco normativo, porque eso es lo más irónico de nuestra realidad, o sea, más allá de hablar de cambios que podamos hacer en la norma está bien. La cuestión es saber aplicarla y que la gente verdaderamente se involucre en su aplicación, en el conocer la norma y usarla, reitero, y lo reiteraré permanentemente, porque ahí está la falencia. Sí podemos evitar, por ejemplo, que lleguen prácticamente bandas criminales a controlar municipios emblemáticos, y sí podemos nosotros evitar la corrupción, porque ¿sabe qué cosa? La única manera en la que la corrupción en este país, es una opinión muy personal, va a retroceder es si nosotros tenemos ciudadanos más comprometidos con el control y más participativos. Mucha gente dice, no, meterse en política es ensuciarse. Falso. Se tiene que meter la gente que valga la pena, que quiera servir, porque la política es una vocación de servicio. Y más aún a nivel municipal. O sea, es el buen vecino, el primer vecino en servir a sus conciudadanos. Y ese es un punto medular. Creo de que por ese lado y ese modo de reflexión, quizás a veces las cosas se aprenden de golpe, ¿no? O sea, podemos tener una educación que obviamente vamos a ver los frutos en 20 años, pero quizás ahora, a razón de toda esta situación, podemos esperar que la ciudadanía haya tenido un remesón y por lo menos tenga cuidado en a quién van a colocar como autoridad los siguientes 4 años. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Continuamos con Enfoque de los sábados a 50 días de las elecciones, panorama electoral municipal. Vamos a conversar telefónicamente con Manuel Saavedra, gerente general de CPI, para que nos ratifique aquello que ya más o menos nos damos cuenta, ¿no es cierto? El bajísimo interés de los ciudadanos o vecinos por esta campaña electoral
municipal y regional, que nos va diciendo ciertamente que no solamente es una decepción frente a estos comicios, sino que en general se duda de la efectividad y de la posibilidad restauradora moral de las elecciones y de los procesos electorales. Manuel, muy buenos días, un gusto saludarte. Raúl, muy buenos días, gusto saludarlo. Cuéntenos, a ver, ¿qué piensa usted con respecto al... ¿Qué le dicen las encuestas? En realidad supongo que la decepción es muy grande, ¿no es cierto? La gente no tiene, no cree, no confía y en todo caso también desconoce muchas cosas. Sí, Raúl, realmente estamos frente al próximo proceso electoral municipal y regional. Estamos a menos de 2 meses de que se den las elecciones y la situación es bastante preocupante, Raúl, y tiene muchísimo que ver con el panorama nacional que estamos viviendo en este momento, de incertidumbre, de desconfianza absoluta en todo lo que son los poderes básicos del Estado, y eso pues genera una desconfianza muy grande a nivel de la ciudadanía, que lo venimos observando y todas las encuestas que estamos manejando diariamente, ¿no? Hay una desinterés muy grande de la población, hay una desconfianza muy grande por los candidatos, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Y desde las encuestas que estamos realizando, no solamente en Lima, sino en muchas ciudades del país, están reflejando 2 datos muy preocupantes. Primero, el nivel de las personas que dicen que van a votar en blanco, y ya el voto, es bastante alto, mucho más alto del promedio de las... Y segundo es que el nivel de indecisión también es bastante alto. Si sumamos estos 2 porcentajes, hay ciudades como Lima y otros distritos de Lima importantes, donde el porcentaje está alrededor del 50% en este momento de indecisión o de personas que están rechazando todo el proceso electoral. Y eso es preocupante porque estamos prácticamente a puerta del próximo proceso electoral. Y este altísimo porcentaje de personas que no han definido su voto, que piensan que van a votar en blanco, iniciar su voto, lleva pues a que los porcentajes de las cantidades listas que hay en este momento sean muy dispersas, esté muy atomizada la intención de voto en este momento. Ese es un resumen del panorama que se está dando en este momento frente al próximo proceso electoral. ¿Y las fuerzas políticas, los partidos? Lo que pasa es que hay un desánimo de la población en todo sentido. Hay un desánimo con respecto a lo que es el Congreso de la República, con datos de desaprobación jamás vistos en el país. En los 50 años que yo tengo de manejo de encuestas de opinión pública, nunca se ha visto un porcentaje tan alto de casi 98% de desaprobación del Congreso de la República. El Poder Judicial, igual, un nivel altísimo de desaprobación casi parecido a la del Congreso de la República. Los otros organismos de la justicia nacional, los partidos políticos. Es decir, hay una crisis de credibilidad y de confianza en este momento muy grande en el país. Y se incluyen, lógicamente, los partidos políticos y se incluyen los candidatos tanto a gobiernos regionales como a municipales y provinciales, ¿no? Distritales y provinciales. Entonces, ese es el panorama realmente que estamos apreciando en este momento frente al próximo proceso electoral. Sí, bueno, efectivamente vamos a tener ocasión de ver luego qué cosas tendría que movilizarse como para poder tener un ánimo un poquito diferente, digamos. Sí, la campaña de los candidatos, por esta razón, se les es difícil manejar una campaña. La campaña tradicional ya no tiene en este momento cambio. La campaña tradicional a través de los medios de comunicación masivos, de las grandes inversiones en la campaña, de los grandes mítines, de las grandes presentaciones, ya no tiene cabida en este momento. Entonces los candidatos, primero, que tienen el rechazo de la población, y segundo, que no cuentan con recursos, porque ya el financiamiento de personas, el financiamiento de empresas, el financiamiento de instituciones a los candidatos tampoco se está dando. O sea, son candidatos que realmente no tienen los recursos necesarios como para manejar de manera óptima una campaña.
Muy bien. Vamos a luego a volver a tomar contacto, Manuel, gracias. Muy bien. Don Ferran Altuve, la verdad que el panorama está como, obviamente, ¿no? Hay un verso de Vallejo que se me, ahora escuchando a Saavedra, se me venía a la memoria, ¿no? Confianza en el anteojo, no en el ojo. Sí. Y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Ni en el ojo ni en el anteojo. Yo creo que el ciudadano está confiando en sí mismo, sin duda, ¿no? Lo único que no puede dudar es de él. Claro, bueno, es un elemento de la política peruana, siempre ha sido antropomorfa, siempre es una política basada en personas, en caudillos, y lo que ha hecho el modelo electoral peruano, en vez de tratar de premiar la asociación y los partidos y sumar en grupos, lo que ha hecho es premiar con el voto preferencial, con movimientos particulares, etcétera, el personalismo y no el asociacionismo. Sí. Y eso lo ha hecho desde la política para fomentar este tipo de cosas y lo ha dado en el plano normativo. Entonces hemos llegado a una coyuntura política en la cual se ha perdido la fe en la política, se ha perdido la fe en la democracia, hay que decirlo claramente, porque obviamente la democracia es elección, se ha perdido la fe en los órganos judiciales, electorales. No sabemos quién dirige la OMPE, por ejemplo, quién lo ha elegido, cómo va a ser. O sea, ¿cómo puede ser posible una elección en 50 días si no sabemos quién es la persona? Porque han echado a quien estaba por situaciones irregulares. Entonces, hay, desde el punto de vista de la opinión pública, un agotamiento por el tema político, por el exceso de confrontación política que ha llevado a una pérdida pero también hay una sensación de frustración y de fracaso. ¿Qué es lo que...? Es decir, la gente lo que te dice es, no solo no me interesa, sino nos hundimos, no caminamos esto, no caminamos. Hay una terrible depresión. Por supuesto, hay una depresión política social porque no hay en quien creer. Y encima a eso le agregan un montón de medidas absolutamente absurdas, como la no reelección de alcalde, lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, que no se reelijan para que no utilicen los recursos públicos, utilizan los recursos públicos para los parientes. O para irse a otro lugar, o sea, utilizan tu plata para llevarla a otro distrito o a otra región o a otra provincia. O sea, encima la saca de vuelta, encima ni siquiera hacen la ley bien hecha, o sea, la prohibición bien hecha. Entonces, que el prohibido es dañino. Lo más importante es regresar a la libertad electoral. Se le obligaciones a los órganos electorales que no pueden cumplir. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones anterior lo dijo en un momento de desesperación, dijo, tengo tantas personas por fiscalizar, no lo puedo hacer. ¿Cuál es la libertad electoral? La libertad electoral es no poner restricciones, no poner límites que el ciudadano puede solucionar. La reelección la había solucionado el ciudadano. 1/3 de los alcaldes se reelegía y lo de otro no. ¿Para qué le pones una prohibición si el ciudadano ya arregló el problema? Por ejemplo, pongo una situación, ya, es necesario poner tachas, es necesario poner exclusiones y todo lo demás. ¿Alguien ha establecido que se ponga una fianza a todos esos señores que andan poniendo tachas? Porque el adversario te pone tachas indistintamente. Pues muy bien, si vas a poner una tacha y tienes razón, no tendrás miedo en poner dinero y justificar con dinero. Y si no tienes razón, la plata va al otro, a ver que le financie la campaña. Vamos a ver cuántas tachas injustificadas están llenando el sistema electoral de problemas y de arbitrariedades. ¿Por qué no hacemos cosas inteligentes? No, prohibir. Tenemos una campaña electoral que está demostrando el desinterés. Ahora, todo esto que está pasando tiene una parte muy buena. Veamos, desde el punto de vista, yo respeto muchísimo a los señores estudiosos y funcionarios, desde el punto de vista de los candidatos a los cuales se les pide servicio, pero no martirio, porque con todo este reglamentarismo no se puede trabajar en un proceso electoral ni servir, y de los ciudadanos que tienen que tener la libertad para escoger. Entonces, desde ese punto de vista, reformemos el modelo electoral. Hay que reformar el modelo, la normatividad. No podemos estar a la fecha de hoy con candidatos que no les han resuelto las tachas. ¿Qué igualdad electoral es esa, Raúl? Si hablamos de libertad e igualdad electoral, hay uno que está feliz y contento haciendo campaña sin una tacha, sin una exclusión, y hay otro que le han puesto 1, 2, 3, 4. Además, gente anónima que sabemos que viene de los adversarios, porque no se identifica, porque ponen a un impugnador de paja.
Entonces, todo este tipo de cosas... Pero esta reforma no la puedes hacer en un proceso electoral. No, Tendría que ser... terminado. Yo lo que creo que este debe ser el último proceso electoral, complementado con el de 2016, que nos muestre todas estas falencias. Y sobre la marcha operar... Y a partir del día 7 de octubre, presentarle al país una reforma integral del sistema electoral. La reforma política me parece que es importante, pero más importante que la reforma política es la reforma electoral. Es la parte oscura de la Constitución, la parte que si no se resuelve, la Constitución no funciona. Entonces, tenemos que hacer... ¿Por qué? Porque no se le puede pedir a los funcionarios que fiscalicen a ciento y tantos mil personas. No se puede, es imposible. Hay que encontrar otros mecanismos. No se puede pedir que a los candidatos los estén fiscalizando durante el proceso, porque o hacen campaña o están mostrando o que ya están debilitados de per se. No se puede pedir que las organizaciones políticas no tengan un financiamiento, porque se les piden miles de condiciones. No, y encima, no se puede criminalizar el financiamiento. Hoy día, ¿quién quiere poner un centavo si va a terminar el Poder Judicial? Entonces, claro, así, ¿quién no es pecho frío? Con todos esos... es una carrera de obstáculos. Todo es una carrera de obstáculos. Entonces, ¿cuál es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Tenemos un proceso electoral en 2016 espantoso que estuvo a punto de ir a un fraude. Evidentemente se pudo descarrilar. Tenemos un proceso que ha demostrado que ya la gente está harta de la forma como llevamos las elecciones. Entonces, el día 7 concluimos esta mala etapa, hacemos un paquete, nos sentamos, todos los que sean técnicos y personas ilustradas como los que nos acompañan, partidos políticos, líderes políticos, y por favor, guárdense en un cónclave hasta que saquen una receta, no digo perfecta porque nada es perfecto, que pueda solucionar la credibilidad, que la gente pueda volver a creer en sus autoridades, en los partidos o movimientos, organizaciones, como quiera, en sus políticos, por lo menos que pueda volver a creer. Sí, bueno, en eso son las exigencias reales del momento. Jessica. Si me permite, coincido. Doctora Jessica Clavijo. Sí, don Raúl, muchas gracias y coincido en algo manifestado también por el señor Altuve en relación a que el 2016 creo que fue un proceso que evidenció que habían mejoras por hacerse. El organismo electoral presentó un proyecto de código electoral que puede tener aspectos positivos, algunos probablemente no, como todo documento es perfectible, pero considero que hacia los próximos procesos electorales llegar a consensos del aspecto político en nuestro país es relevante, pero también tener en cuenta las recomendaciones técnicas que hacen los organismos electorales. Se critica, por ejemplo, el hecho de que OMPE no pueda realizar una labor en relación a la supervisión de fondos partidarios, pero démosle entonces como Estado, como aparato del Estado, los elementos para poder ejecutar esa función. No se puede estigmatizar el financiamiento partidario, pero tampoco podemos dar un cheque en blanco a las organizaciones políticas y dejar que se pueda infiltrar dinero ilícito en las campañas electorales. Está bien, se presentan tachas, pero las tachas las presentan los ciudadanos. Están pidiendo una pausa y luego continuamos, por favor. Lamentablemente el tiempo nos va ganando, de modo que les voy a pedir una intervención pequeña. Lamentablemente debiéramos haber continuado en el programa, pero en fin, el tiempo es el tiempo. Doctor Jorge Jáuregui, reflexiones con lo que venimos tratando, acerca de lo que venimos tratando. Muy bien, don Raúl. Yo creo que la piedra angular de lo que debería ser el foco de atención pública ahora, en esta etapa ya casi final de proceso electoral, es el tema vinculado al financiamiento de las campañas, ¿no? Definitivamente lo que la evidencia ha venido demostrando en estos últimos meses es que cuando se han dado redes criminales que a veces se han vinculado a algunos gobiernos locales, regionales, incluso algunas candidaturas a nivel nacional, estas tienen una ventana de oportunidad en el financiamiento de las campañas. Ahora la norma de la ley de organizaciones políticas ha sido modificada el año pasado
y ha variado el ámbito de lo que es el financiamiento, el control del financiamiento de las campañas. Ha hecho una legislación mucho más prolija en detalle de cómo se financia, digamos, qué es el financiamiento prohibido, pero también ha generado un nivel mucho más laxo de control, ¿no? Le ha reducido el periodo en el que la OMPE hace la auditoría, de 6 meses a 4, con lo cual es muy difícil que OMPE tenga las mejores condiciones allí. No se ha mencionado nada de si OMPE está incrementando el personal para poder atender esa contingencia. Por otro lado, también se ha generado una suerte de fragmentación del rendimiento de cuentas, porque antes se financiaba a nivel de partidos, ahora van a rendir cuentas también responsables de campaña de los candidatos. Entonces se ha fragmentado, es un universo mucho más amplio. Creo que ahí debería estar focalizado el interés. Por suerte, la sociedad civil, Transparencia, con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer, que siempre participa muy bien para fortalecer la democracia en el Perú, están lanzando una campaña para que se transparente la información de quién te financia, ¿no? Y eso creo que es piedra angular. Los ciudadanos tenemos que estar atentos para ver que el lavado de activos, el dinero de las economías ilícitas no penetre la política. De acuerdo. Porque la política debe ser el espacio del bien común, ¿no? José Tellozano. Sí, quería acotar, justamente recogiendo lo que hablábamos en el intermedio, lo que dijo Fernán, ¿no? Es muy cierto de que el tema, por ejemplo, de la reelección para una reforma constitucional, ¿no? La prohibición de la no reelección inmediata fue lo exagerado, porque el electorado, y era razón del 17% de alcaldes distritales y el 12% de alcaldes provinciales que se reelegían. El electorado sabía, como se dice, a quién le daba la reelección y a quién no. Sin duda esa reforma, por más popular que pueda sonar, obedeció a algunas personas determinadas que ya eran casos emblemáticos, pero hacia adelante debemos pensar en dos cosas en torno a gobiernos locales, ¿no? Y lo suelto como una suerte de aporte, ¿no?, para el debate. Y es el hecho, primero, de pensar o replantear lo de la no reelección inmediata. Podríamos regresar al sistema de reelección, pero una sola vez, para que no haya tampoco abuso de la figura. Eso debería evaluarse. Pero por otro lado, ¿no?, también deberíamos pensar si queremos un consejo servil al alcalde, o un consejo contestatario, un consejo que pueda tener una mayor representación de la oposición al alcalde y por ende mayor fiscalización. Eso es muy importante, porque actualmente el diseño de un sistema electoral a nivel de gobiernos locales nos lleva a que el alcalde, por el premio a la mayoría, que saca la mitad más uno de los regidores, o por cifras repartidoras si la votación es muy alta, tenga un consejo bajo su dominio. En consecuencia, el nivel de fiscalización baja muchísimo y ya sabemos los problemas que eso genera. Habría, en un debate mucho más meditado, de fondo, incluso un debate de reforma constitucional, porque de ahí debe partir la verdadera reforma electoral, evaluarse si es que queremos mantener este tipo de empoderamiento de la autoridad edil. Y es algo importante de evaluar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales, ahora que los consejeros se eligen por votación preferencial, el tema ha cambiado drásticamente, ¿no? Entonces, ese es un punto en lo que se refiere a gobiernos locales que me gustaría, en verdad, ver en la evidencia que a razón de este debate que se va a abrir el 2019 y el 2020 con toda la experiencia de estas elecciones, si es que pudiese ser tratado. Gracias. Sí, Fernán Altuve, una cosa que me interesaría que nos contaras es tu opinión con relación a esta situación tan especial que se vive en la política peruana, y es no solo la fragmentación, sino la virtual desaparición de los partidos políticos, ¿no es cierto? Es decir, no hay una funcionalidad. ¿Con quién se puede entablar una conversación o un diálogo sobre la reforma política, considerando que los partidos están realmente disminuidos y fracasados? Y luego, ¿quiénes son los otros agentes que crean la política? Mira, ¿Quiénes pueden ayudar en una transformación? Raúl, creo que esa pregunta es muy interesante, porque nosotros agarramos y hablamos de partidos muchas veces de manera teórica, como si un partido en Estados Unidos, un partido en Uruguay o un partido en el Perú pudieran formarse o tener la misma actividad. Cada país tiene una constitución natural de su forma de hacer política. Los uruguayos tienen partidos políticos de 200 años. Los colombianos han tenido partidos políticos 200 años.
Los peruanos tenemos una posición antropomorfa, lo repito, nuestra inclinación es hacia las personas. Por lo tanto, nuestras leyes tienen que premiar la asociación y desincentivar, porque las leyes tienen una función: premiar lo que quiere fomentar y castigar lo que no quiere. Lo que pasa es que en el Perú es al revés. En el Perú lo que quiere lo castigas y lo que no quiere lo fomentas. Entonces tenemos este caos en el que vivimos. Entonces, para tener partidos hay que fomentarlos. Ahora, hay que recalcar que los que más han castigado a los partidos políticos desde el año 2001 para acá, cuando decían que Fujimori destruyó los partidos, probablemente sea cierto, pero los que han destruido más los partidos políticos han sido las leyes electorales que se han dado, incluso las de partidos políticos del 2001 para acá. Entonces, los que vienen de partidos, lo que quieren es destruir el partido porque no quieren que nadie les ponga un límite. Los partidos del año 56 al año 90 fueron partidos que funcionaron. Y no había tantas leyes, ni tantos controles, ni tantas cosas. Y ya tenías partidos como Acción Popular o el Movimiento Democrático Peruano que eran honorables y honestos y no necesitaban ningún control, ninguna norma. ¿Por qué? Porque la gente tenía una mística. Estamos ahora al revés, poniendo normas porque la gente no tiene mística. Entonces, yo lo que recalco es: si queremos partidos, fomentemos partidos y privilegiemos el asociacionismo ante el caudillismo, pero hagámoslo en la norma. Pero con el voto preferencial, ¿qué es lo que está fomentando? El caudillismo intrapartidario. Con esos movimientos mínimos, ¿qué está fomentando? Movimientos caudilliles locales. Entonces, no nos rasguemos la vestidura. Si quieres combatir una mala práctica caciquí, ponlo en la norma, pero no lo declares y después pongas normas que hacen lo contrario de lo que quieres. Es muy importante restaurar el asociacionismo político, que es el que da origen a los partidos. Nos quedan unos minutitos, Jessica. Discúlpeme que le haya robado tiempo, pero a ver, culmine por favor su exposición. En relación a estos últimos minutos, quisiera recordar que esas tachas que se vayan a presentar o los recursos van a ser parte del trabajo que va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones para atender esa demanda ciudadana. En la medida en que haya recursos o tachas contra algunos candidatos que no deben seguir en contienda, seguiremos respondiendo y atendiendo dos o tres audiencias. Se van a determinar justamente en el ámbito de la justicia electoral. Y asimismo, eso no pasó en la elección pasada. Ahí hubo barbaridad y media. Lamentablemente el jurado no ha estado haciendo su trabajo y por eso tiene tanto cuestionamiento. Parte justamente de las garantías que da el sistema electoral es que todas las audiencias, todas las actividades que realiza el jurado son públicas y pueden ser justamente evaluadas por la población. Han sacado candidatos de la elección pasada, ha ido barbaridad y media y por eso están tan cuestionados los agentes de la justicia electoral. El sistema electoral permite que 3 organismos puedan llevar adelante las elecciones. Si hay mejoras que hacer, seguramente, como cualquier sistema, es perfectible, pero ojo, que no solamente la clase política puede hacer las reformas, sino también teniendo el respaldo de los organismos técnicos, porque bueno, prueba de ello es que no podemos aún tener un código electoral que pueda sacar adelante mejores procesos electorales, que es lo que creo que en esta mesa se está conversando. Asimismo, hacia el 7 de octubre, y con las cifras que ha dado justamente el señor Saavedra, que nos acompañó vía telefónica, que son sobrecogedoras, no olvidemos de que este 7 de octubre no podemos desperdiciar el voto. Más allá de situaciones que se hayan generado o que se vengan generando en estos días ya próximos al 7 de octubre, recordarle a la ciudadanía que este 7 de octubre vamos a acudir a las urnas a elegir a los próximos 4 años. Remontemos esta situación y justamente vayamos informados a las urnas. No podemos desperdiciar esta oportunidad que nos da el sistema democrático de elegir autoridades. Muy bien. Raúl, una cosa muy breve. Sería bueno que el Ministerio de Educación incorpore en la currícula verdaderamente de manera eficiente educación sobre derechos de control y participación ciudadana. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la visita y por las importantes contribuciones de hoy día. Son las 10 en punto, cumplimos con el horario de enfoque de los sábados.